¿Alguna vez te has preguntado quién es el Espíritu Santo y cómo actúa en nuestras vidas? En el video de hoy, el canal Virtude en Verso se sumerge en un relato completo, revelando todas las veces que Él aparece en la Biblia, sus significados, misterios y enseñanzas. Prepárate para descubrir verdades sorprendentes y reflexionar sobre tu propia relación con esta presencia divina. Si te gusta, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte ningún contenido del canal. En el principio de Windows Intuition, todas las cosas, antes de que hubiera luz, montañas o mares, la Escritura nos revela que el Espíritu de Dios ya se movía, como una presencia silenciosa que se cernía sobre las aguas del caos primordial. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. Desde la primera mención bíblica, el Espíritu Santo surge como una fuerza activa, invisible, pero esencial, preparando el escenario para la creación. No se trata de un detalle poético, sino de un elemento central. Sin Él, nada podría existir, porque Él es el aliento que trae orden al caos. Esta primera aparición ya despierta preguntas intrigantes. Si el Espíritu estaba presente antes de todo, ¿cuál es su verdadera naturaleza? ¿Sería Él una fuerza, una energía divina o la propia esencia de Dios en movimiento? El espectador que nos acompaña ahora percibe que estamos ante algo que trasciende las explicaciones simplistas. El Espíritu no es un algo, sino un alguien que actúa desde el principio de los tiempos. Esta introducción nos invita a sumergirnos en la más profunda investigación, comprender quién es el Espíritu Santo, de dónde viene, cuál es su papel en la historia de la humanidad y sobre todo, si Él todavía actúa hoy en nuestras vidas. A lo largo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo aparece de forma misteriosa, casi siempre como una fuerza que desciende sobre hombres escogidos en momentos específicos, para cumplir una misión determinada. No era una presencia constante, sino temporal y dirigida. En Jueces 14:6, por ejemplo, leemos que el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder y despedazó al león como quien despedaza un cabrito. Vemos aquí una fuerza sobrehumana, dada no por mérito personal, sino por designio divino. Lo mismo ocurre con Gedeón, cuando el Espíritu lo reviste para liberar a Israel, Jueces 6:34, o con David, que es ungido rey y recibe el Espíritu de manera permanente, en Samuel 16:13. Sin embargo, en contraste, Saúl, que también había recibido el Espíritu, lo pierde debido a su desobediencia. 1 Samuel 16:14. Estas narrativas nos muestran algo intrigante. El Espíritu Santo no era distribuido igualmente a todos, sino dado a quien Dios elegía y retirado cuando la alianza era quebrantada. Esto plantea una pregunta que resuena hasta hoy. ¿Acaso solo algunos son dignos de recibir el Espíritu Santo o la promesa se extiende a todos nosotros? Los profetas también testificaron la acción del Espíritu Santo, no solo en hazañas de fuerza, sino como revelación e inspiración divina. En Ezequiel 37:1, por ejemplo, el profeta declara: «La mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el Espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos». Es el Espíritu quien conduce a Ezequiel a contemplar lo imposible, la vida brotando donde solo había muerte. Isaías, a su vez, anuncia que el Mesías vendría ungido por el Espíritu del Señor, trayendo justicia y sabiduría. Isaías 11:2. Así, el Espíritu es descrito como fuente de entendimiento, consejo, poder y temor del Señor. Estas descripciones amplían la comprensión. No se trata solo de un poder temporal para batallas, sino de una presencia transformadora que moldea el carácter y la mente. El Espíritu Santo se presenta como guía invisible, maestro silencioso, aquel que revela los secretos del propio Dios. Esto abre espacio para una reflexión filosófica. ¿Será que el Espíritu Santo es el puente entre lo humano y lo divino, un canal que permite al hombre acceder a verdades que sobrepasan la razón? Si es así, entonces el Espíritu no es solo fuerza, sino también sabiduría, la propia inteligencia divina
susurrando en el corazón de los hombres. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, la presencia del Espíritu Santo adquiere una nueva dimensión, más íntima y cercana. En el anuncio del ángel a María se le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te encubrirá con su sombra. Lucas 1:35. Es por el Espíritu que lo imposible sucede, el nacimiento virginal de Jesús. Desde el principio de la vida del Mesías, el Espíritu Santo actúa como fuerza creadora, no solo cerniéndose sobre las aguas, sino ahora habitando en el vientre humano. En el bautismo de Jesús, el Espíritu desciende en forma corporal como una paloma. Lucas 3:22, simbolizando paz, pureza y comunión entre el cielo y la tierra. Allí una nueva fase comienza. El Espíritu no solo capacita a guerreros y profetas, sino que inaugura la obra redentora. Y Jesús, lleno del Espíritu, inicia su ministerio, realizando señales, predicando con autoridad y enfrentando el desierto en ayuno, a donde es conducido precisamente por el Espíritu. Lucas 4:1. Es imposible no notar, el Espíritu Santo no es un personaje secundario, sino el eje invisible que conecta toda la historia bíblica. Esta revelación despierta una pregunta esencial. Si hasta el Hijo de Dios caminó guiado por el Espíritu, ¿cómo podríamos nosotros, frágiles y falibles, vivir sin Él? Jesús no solo vivió lleno del Espíritu Santo, sino que prometió que esa misma presencia divina sería concedida a aquellos que creyeran en Él. En Juan 14:16-17, Él declara: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí, el Espíritu deja de ser solo una visita temporal y se convierte en un compañero permanente, alguien que habita, guía y consuela. Esta promesa es revolucionaria, pues rompe con el patrón del Antiguo Testamento, donde solo líderes específicos recibían el Espíritu. Ahora, la promesa se abre a todos los que creen. Este Consolador es descrito como un maestro interior, aquel que revela la verdad y conduce al camino de la vida. Este cambio nos hace reflexionar. ¿Hemos vivido conscientes de esta presencia o todavía vemos al Espíritu como algo lejano, reservado a unos pocos elegidos? La verdad es que, si Jesús cumplió su promesa, el Espíritu Santo ya no es solo una fuerza para reyes y profetas, sino una realidad disponible para cada corazón que se abre a recibirlo. El clímax de esta promesa se cumple en Pentecostés, narrado en Hechos 2, cuando los discípulos, reunidos en oración, reciben el Espíritu Santo de manera visible y transformadora. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Hechos 2:4. Este momento no fue solo un evento histórico, sino el hito del nacimiento de la Iglesia, capacitada no por la fuerza humana, sino por el poder divino. Lo que antes estaba reservado a pocos ahora se derrama sobre muchos, confirmando la profecía de Joel: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28. Aquí percibimos un giro radical. El Espíritu ya no elige por posición o sangre real, sino que se manifiesta sobre hombres y mujeres comunes, pescadores y simples siervos. Esta escena nos lleva a reflexionar. Si el Espíritu Santo fue dado a todos aquel día, ¿qué nos impide experimentarlo de la misma manera hoy? ¿Será que el Pentecostés todavía sigue ocurriendo en corazones dispuestos? Después de Pentecostés, el Espíritu Santo se convierte en el protagonista invisible del libro de los Hechos, guiando cada paso de la expansión del Evangelio. Es Él quien llena a Pedro de audacia para predicar ante la multitud, transformando a un hombre antes temeroso en una voz poderosa que convierte a 3,000 personas en un solo día. Hechos 2:41. Es Él quien conduce a Felipe al encuentro del eunuco etíope, abriendo camino para que el mensaje llegue a otras naciones. Hechos
8:29. Es Él quien desciende sobre Cornelio y su casa, demostrando que el Espíritu no hace acepción de personas. Hechos 10, 44, 45. Y es también Él quien aparta a Pablo y a Bernabé para la obra misionera. Hechos 13:2, revelando que la iglesia no camina por estrategias humanas, sino por la dirección divina. Cada decisión, cada movimiento, cada milagro tiene su origen en el soplo invisible del Espíritu. Esto nos muestra que el Espíritu Santo no solo actúa como fuerza, sino como una persona que habla, envía, consuela e incluso impide cuando es necesario. Surge entonces una cuestión filosófica y práctica. ¿Estamos realmente atentos a la voz del Espíritu en nuestras vidas o caminamos más guiados por la razón y la costumbre? Al observar las Escrituras, queda claro que el Espíritu Santo no es solo una presencia abstracta, sino una realidad que transforma la vida de quien lo recibe. Pablo, en sus cartas, describe al Espíritu como aquel que habita en el corazón de los creyentes y los convierte en templos vivos de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? 1 Corintios 6:19. Este concepto es profundo, pues muestra que el Espíritu no habita en templos hechos por manos humanas, sino dentro de cada persona que se rinde a Él. Es también el Espíritu quien distribuye dones diferentes a cada uno para el bien común de la comunidad. 1 Corintios 12, 4, 7. Aquí vemos una multiplicidad de manifestaciones. Unos reciben sabiduría, otros fe, otros la capacidad de sanar o discernir. No hay jerarquía en este don, sino un mismo Espíritu que actúa de diversas maneras. Esta diversidad de dones nos lleva a reflexionar. ¿Reconocemos al Espíritu actuando en nuestra propia vida, aunque sea de forma discreta? ¿O todavía esperamos señales grandiosas, olvidando que Él también habla en la sutileza? Pero la presencia del Espíritu Santo no se limita solo a los dones o a la inspiración para acciones externas. Él también actúa profundamente en la transformación interior, moldeando el carácter, las emociones y los pensamientos. Pablo describe en Gálatas 5, 22, 23 los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos frutos no se adquieren por esfuerzo humano, sino que surgen de la comunión íntima con el Espíritu. Es Él quien nos enseña a vivir de manera coherente con la voluntad divina, corrigiendo nuestros errores y guiándonos hacia elecciones que reflejan la luz de Dios. Esta acción interna del Espíritu plantea una pregunta intrigante. ¿Es el Espíritu Santo solo una fuerza exterior o es también la propia conciencia de Dios habitando en nosotros, actuando como guía interior? Si realmente el Espíritu habita en nosotros, entonces cada decisión, cada pensamiento y cada reacción puede ser influenciada por Él, convirtiéndose en un reflejo de lo divino en nuestro día a día. Reconocer esto es percibir que la presencia del Espíritu no es opcional, sino la base de la verdadera transformación espiritual. Además de transformar el interior, el Espíritu Santo también actúa como consolador, alguien que nos acompaña en los momentos de dolor, duda y miedo. Jesús lo describe como otro consolador que estaría con nosotros para siempre. Juan 14:16, indicando que su presencia no es temporal ni episódica, sino continua. Él no solo nos fortalece, sino que también nos enseña a orar, muchas veces más allá de las palabras que logramos expresar. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Esto muestra que el Espíritu Santo no es distante o abstracto, sino que está íntimamente ligado a nuestra vida emocional y espiritual. Él actúa como mediador entre lo humano y lo divino, traduciendo nuestros anhelos y dolor en comunión con Dios. Surge entonces otra reflexión profunda. ¿Entendemos al Espíritu como amigo, guía y protector, o todavía lo vemos solo como una fuerza lejana? La intimidad con Él no es solo deseable, sino esencial para una vida espiritual plena y consciente. Uno de los grandes misterios que despierta interrogantes
es la relación entre el Espíritu Santo y nosotros mismos. Muchos se preguntan, ¿es el Espíritu Santo diferente de nosotros o es una extensión de nuestro propio ser espiritual? Algunos teólogos y filósofos sugieren que el Espíritu actúa como nuestro guía interior, casi como una conciencia amplificada, mientras que otros defienden que Él es una persona divina, distinta, que habita en nosotros sin confundirse con nuestra esencia. Esta dualidad nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza. Si el Espíritu Santo habita en nuestro corazón, entonces cada elección moral, cada momento de empatía o valentía puede ser interpretado como una manifestación de su presencia. En Mateo 10:20, Jesús dice que el Espíritu de vuestro Padre es el que habla en vosotros, mostrando que Él se manifiesta no solo en dones o milagros, sino también en palabras y actitudes cotidianas. Esta perspectiva convierte la vida espiritual no solo en un ritual, sino en una experiencia continua de diálogo con lo divino, donde nuestras acciones reflejan la presencia del Espíritu en nosotros. Otra reflexión profunda implica la posibilidad de que todos reciban el Espíritu Santo, o si Él es concedido, solo a personas escogidas por Dios. Hechos 2:38 afirma: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto sugiere que el Espíritu no es exclusividad de pocos, sino una promesa disponible para todos los que se arrepienten y se entregan a Dios. Sin embargo, la Escritura también revela que no todos viven en sintonía con Él. Algunos resisten su acción, silenciándolo en sus vidas. Así, el Espíritu Santo puede ser considerado un don gratuito, pero que exige apertura, humildad y fe. Aquí surge una cuestión existencial que atrapa al espectador. Si todos pueden tener el Espíritu, ¿por qué muchos parecen ajenos a su presencia? Es posible que la propia mente y el corazón humanos, distraídos por el mundo, se conviertan en barreras invisibles, impidiendo que la fuerza divina fluya y transforme nuestra vida. La respuesta muchas veces está en aprender a escuchar, sentir y obedecer a su sutil voz interior. El Espíritu Santo también despierta debates sobre su relación con nuestro propio ser. ¿Sería Él nuestro ángel de la guarda o una presencia distinta pero siempre a nuestro lado? A diferencia de los ángeles enviados, el Espíritu habita en nosotros, volviéndose íntimamente ligado a nuestra esencia. Él nos guía, corrige, consuela e incluso advierte, pero de una manera que nos invita a la elección, a la conciencia y a la responsabilidad. En Juan 16:13, Jesús dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Esto revela una función activa. El Espíritu no solo observa, sino que participa en nuestro caminar, ofreciendo discernimiento en decisiones difíciles e inspirando acciones alineadas con el propósito divino. Esta conexión nos lleva a reflexionar. Nuestro propio juicio, nuestras intuiciones e incluso nuestros sueños pueden ser expresiones de su presencia. Y si reconocemos esta actuación, podremos vivir de forma más consciente, escuchando al Espíritu como quien recibe instrucciones de un amigo sabio, pero invisible, que nos conduce sin forzar, permitiendo la libertad y el crecimiento. El Espíritu Santo no es solo un guía o consolador, Él también es revelador de la verdad y maestro de la sabiduría. En 1 Corintios 2:10-12, Pablo afirma: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Esto nos muestra que sin Él, nuestra comprensión permanece limitada. Es el Espíritu
quien nos permite ver más allá de lo que los ojos humanos perciben. Él actúa como un traductor de la voluntad divina, abriendo puertas de entendimiento que superan la lógica, la razón o el conocimiento mundano. Así, la filosofía espiritual nos lleva a reflexionar. La verdadera sabiduría no proviene solo del estudio o la experiencia humana, sino de la intimidad con el Espíritu que nos habita. Esta revelación despierta el interés del espectador, que comienza a percibir que el Espíritu Santo no es solo un concepto religioso, sino una fuerza viva y consciente, capaz de transformar completamente la forma en que vemos el mundo, a nosotros mismos y nuestra relación con Dios. Además de revelar la verdad, el Espíritu Santo también despierta una profunda conciencia moral y espiritual, orientando nuestras acciones y pensamientos. Él nos alerta ante el pecado, nos inspira a practicar el bien y fortalece nuestra fe en momentos de debilidad. En Romanos 8:14 leemos: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esta afirmación nos lleva a reflexionar sobre la identidad que recibimos cuando nos abrimos al Espíritu, no solo creyentes, sino hijos y herederos de Dios, con acceso directo a su voluntad. Él no nos obliga, sino que nos envuelve, sugiriendo caminos, iluminando decisiones e incluso silenciando impulsos que nos alejarían del propósito divino. Este papel de mentor invisible hace que la relación con el Espíritu sea algo intenso y personal, capaz de despertar interrogantes e interés en el espectador. Si estamos siendo guiados por el Espíritu, ¿cómo podemos reconocerlo en nuestro día a día? La respuesta exige atención, sensibilidad y práctica, convirtiendo cada elección en una oportunidad para escuchar y seguir su voz. Una de las grandes cuestiones que intriga a estudiosos y fieles es si todos realmente poseen el Espíritu Santo o si Él se manifiesta solo en aquellos elegidos. La Biblia sugiere que Él es un don disponible para todos los que se arrepienten y creen, pero la experiencia de cada persona puede variar. Algunos sienten su presencia de forma intensa, mientras que otros la perciben solo en pequeñas señales, consejos internos, consuelo en momentos de dolor o intuiciones que salvan decisiones. El Espíritu Santo, por lo tanto, no se impone, sino que se revela conforme a nuestra apertura y sensibilidad. Esto nos lleva a una reflexión existencial. ¿Será que nuestro escepticismo, orgullo o distracción nos impide percibir su actuación? Y si descubriéramos que Él siempre ha estado presente, guiando nuestras acciones, inspirando nuestros pensamientos y consolando nuestros corazones sin que nos diéramos cuenta, ¿cómo cambiaría nuestra vida? La conciencia de este misterio crea una tensión narrativa poderosa, manteniendo al espectador atento y cuestionando su propia relación con lo divino. Además de guía y revelador, el Espíritu Santo también es descrito como aquel que fortalece y capacita para misiones mayores. En Hechos 1:8 Jesús promete: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta promesa indica que el Espíritu no es solo un consejero interno, sino también una fuerza que nos impulsa a actuar, enfrentar desafíos y cumplir el propósito divino. Él transforma a personas comunes en agentes de cambio, inspirando valentía, sabiduría y creatividad para propagar el mensaje de Dios. Es impresionante percibir que este poder no depende de habilidades humanas, sino de la entrega total a la orientación divina. Aquí surge una provocación para el espectador. Si el Espíritu Santo nos concede fuerza y dirección, ¿por qué tantas veces nos sentimos paralizados o distantes de nuestros llamados? Quizás la respuesta esté en la conciencia de que la entrega al Espíritu exige confianza, rendición y fe genuina.
permitiendo que Él conduzca cada paso de forma misteriosa pero eficaz. Uno de los aspectos más fascinantes del Espíritu Santo es su actuación invisible y continua, muchas veces imperceptible a los ojos humanos, pero presente en cada detalle de nuestras vidas. Él no se limita a milagros extraordinarios, sino que también se manifiesta en las pequeñas elecciones diarias, en la paciencia ante las pruebas, en el amor al próximo, en la compasión silenciosa y en la intuición que nos alerta antes del peligro. En Efesios 1, 17, 18, Pablo ora para que los creyentes reciban espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Este pasaje revela que el Espíritu no solo orienta acciones, sino que también ilumina la mente, abriendo puertas para comprender verdades espirituales profundas. Así, Él se convierte en un profesor silencioso, cuya presencia transforma sutilmente pensamientos y actitudes. Esto provoca al espectador a reflexionar. ¿Cuántas veces ignoramos señales sutiles del Espíritu en nuestra vida? Y si percibimos estas manifestaciones, ¿podremos vivir de forma más alineada con la voluntad divina, experimentando una vida plena y repleta de propósito? Finalmente, el Espíritu Santo nos invita a una experiencia personal e íntima, diferente de cualquier ritual o dogma. Él no es percibido solo en momentos de gloria, sino que se revela en la profundidad del corazón que busca, en el silencio de la oración, en la meditación de la palabra y en la entrega sincera a la voluntad de Dios. Juan 16:13 refuerza esta realidad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Aquí se revela su función esencial. No solo dirigir acciones externas, sino también iluminar la mente y el espíritu, haciéndonos percibir verdades que antes se nos escapaban. Esta dimensión personal despierta la curiosidad y el interés del espectador, que pasa a reflexionar sobre su propia vida. Hemos ignorado señales e inspiraciones que nos conducen por el camino correcto. Al comprender la profundidad del Espíritu Santo, el espectador es llevado a cuestionarse, a explorar su propia espiritualidad y, inevitablemente, a querer ver de nuevo, en busca de nuevas revelaciones y entendimientos sobre este misterio divino. Llegamos finalmente a la reflexión que cierra nuestro viaje por el misterio del Espíritu Santo. Él es fuerza, consejero, maestro, consolador y esencia divina que habita en nosotros. Pero por encima de todo, Él es una invitación a la transformación. Cada pasaje bíblico, desde Génesis hasta Apocalipsis, revela su presencia continua, silenciosa, pero poderosa. Él nos desafía a escuchar, sentir y actuar de acuerdo con la voluntad de Dios, despertando dones, moldeando el carácter y guiando decisiones. La gran pregunta que permanece es personal y profunda. ¿Percibes al Espíritu en tu vida o todavía lo tratas como un concepto lejano? ¿Será que Él ya habita en ti y ni siquiera te has dado cuenta? Esta duda instiga, atrapa e involucra al espectador, despertando no solo la reflexión, sino también el deseo de sumergirse nuevamente en el contenido, revisando pasajes, versículos y enseñanzas en busca de nuevas capas e interpretaciones. Así, el Espíritu Santo permanece como un misterio vivo, presente, invisible y esencial, invitando a cada uno de nosotros a un viaje de descubrimiento, conexión y transformación continua, convirtiendo la fe en una experiencia personal, única e inagotable. Y así concluimos nuestro viaje por el misterio del Espíritu Santo, revelando su presencia, fuerza y sabiduría en cada página de la Biblia y en nuestros corazones. Ahora queremos saber, ¿puedes sentir esta presencia en tu vida? ¿Será que el Espíritu Santo ya habita en ti, aunque sea silenciosamente? Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al video si te gustó, y no olvides suscribirte a Virtud en Verso para continuar explorando los secretos, historias y misterios de la palabra de Dios. Cada video es una invitación a la reflexión y tu participación marca la diferencia.